nombre es Jessica Stephanie Amaya Castellón y en esta ocasión hablaremos sobre el control de la migración irregular de salvadoreños hacia los Estados Unidos. Como sabemos, este tema explora las medidas y estrategias encaminadas a gestionar y reducir el movimiento no autorizado e indocumentado de personas que de El Salvador viajan hacia los Estados Unidos. Este fenómeno tiene importantes implicaciones para ambos países, dando lugar a complejos desafíos, tanto económicos, sociales, como también dentro de la política. Al menos 1,4 millones de salvadoreños actualmente están viviendo dentro de los Estados Unidos y la mitad de todas estas personas están en una situación migratoria irregular, según la encuesta del 2022 publicada por la Organización Internacional de la Migración y el Banco Central de Reserva de El Salvador. Dentro de estos puntos importantes cabe destacar el siguiente: los salvadoreños han estado migrando a los Estados Unidos durante décadas, impulsado por factores como las oportunidades económicas, la inestabilidad política, la violencia y los desastres naturales. Si bien es cierto, hay muchos salvadoreños que viajan de manera legal hacia los Estados Unidos, hay un número significativo que recurre a métodos de migración irregular, debido a diversas barreras como las limitaciones que incluyen la restricción de la visa, también la falta de oportunidades, la reunificación familiar y las preocupaciones por la falta de seguridad dentro del país. Debido a este tema, los investigadores también profundizan en la comprensión de los factores de empuje y atracción que impulsan a los salvadoreños a migrar irregularmente, las redes sociales y las redes de contrabando que facilitan dicha migración y la efectividad de las diferentes políticas e intervenciones. Desde una perspectiva social, el control de la migración irregular de los salvadoreños hacia los Estados Unidos tienen profundas implicaciones por varios actores, como por ejemplo los gobiernos de ambos países están comprometidos con la gestión de los flujos migratorios, abandonando la carga económica y los riesgos de seguridad asociados con la migración irregular. Este tema también aborda las vidas y las experiencias de los migrantes salvadoreños, destacando los desafíos que enfrentan durante sus viajes, durante el camino, los riesgos que corren y las consideraciones humanitarias que rodean las políticas de control migratorio. Al examinar este tema, los legisladores, los académicos, los activistas también pueden controlar esta información sobre el diseño de políticas de inmigración integrales, abordando también lo que son las causas profundas de la migración irregular, protegiendo los derechos humanos y fomentando la cooperación regional. En esta última instancia también se puede gestionar de manera eficaz lo que se puede contribuir al desarrollo y bienestar tanto dentro de El Salvador como en los Estados Unidos, promoviendo la estabilidad, la integración social y el crecimiento económico de manera sostenible. Dentro de las justificaciones para esta temática, en primer lugar, abordaremos el tema apremiante y complejo que tiene implicaciones significativas tanto para El Salvador como para los Estados Unidos. La migración irregular plantea desafíos a los gobiernos de ambos países, incluidos problemas de seguridad, escasez de alimentos, escasez de recursos y problemas de integración social. Debemos comprender que estos factores subyacentes debemos explorarlos a medidas de control efectivas donde se puedan analizar el desarrollo de políticas informadas y basadas en las debidas evidencias que abordan las causas profundas de... Hipótesis general. El control efectivo de la migración irregular de salvadoreños a los Estados Unidos se puede lograr a través de un enfoque integral que aborde las causas profundas, interrumpa las redes migratorias e implemente políticas humanas bien dirigidas. Hipótesis específicas. Los factores de empuje como la inestabilidad económica, la violencia y las oportunidades limitadas en El Salvador contribuyen para que los salvadoreños decidan emigrar hacia Estados Unidos. Los traficantes de personas, los canales de migración informales y las organizaciones criminales transnacionales juegan un papel crucial, ya que estas son las que transportan ilegalmente a nuestros compatriotas salvadoreños. Las medidas y políticas de control actual, incluida la seguridad fronteriza y las restricciones de visa y las prácticas de deportación,
Eso no detiene las migraciones de nuestros compatriotas. Como objetivo general, tenemos que identificar los factores y las estrategias efectivas para el control de la migración irregular de salvadoreños hacia Estados Unidos, examinando los factores que influyen en las decisiones migratorias. Como objetivo específico, tenemos que explorar los factores que impulsan la migración irregular de los salvadoreños hacia Estados Unidos, conocer las redes y mecanismos involucrados y también analizar la efectividad, las consecuencias no deseadas de las medidas y las políticas de control actuales que tenemos. Como metodología, los datos recopilados se analizan utilizando métodos estadísticos apropiados para datos cuantitativos, incluidas estadísticas descriptivas y análisis inferenciales. Los datos cualitativos se transcribían, codificaban y analizaban utilizando técnicas de análisis temáticos para identificar temas y patrones claves. Mucho gusto, mi nombre es Génesis Belén Rocha Aguilera y como primer punto tenemos la recopilación de datos. La recopilación de datos que usamos pues fueron la combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales pues realizamos diferentes encuestas sobre los antecedentes socioeconómicos que motivaron a estas personas para hacer una migración. También les preguntamos acerca de las experiencias en las cuales tuvieron y aquí se puede ver a más profundidad de cuáles fueron algunos factores que les motivaron a hacer una migración fuera del país irregularmente. También la cuantitativa para ver, digamos, un registro o un censo de datos en los cuales se puede ver cuánta es la cantidad de personas que migraba a Estados Unidos irregularmente. Por acá tenemos, digamos, un análisis de datos de las experiencias y prácticamente son los cualitativos, que estos se pueden, digamos, analizar de una forma más específica, ya que esto nos da un dato en el cual uno dice tantas personas fueron a migrar a Estados Unidos de una forma irregularmente, sus respuestas. También tenemos algunas recomendaciones a la política. Esto más que todo es con una base de los datos y digamos para la investigación y decir prácticamente que el objetivo es ver las causas a más profundidad por las cuales las personas hacían una migración irregular a Estados Unidos, en los cuales también se tiene que garantizar, digamos, estos derechos humanos, ya que durante este periodo de tiempo que las personas, digamos, están a camino, digamos, para Estados Unidos, pasan por diversos problemas. Esto puede ser por violaciones, golpes, tal vez falta de comida, escasez de agua, etc. También tenemos lo que es nuestras dos variables, las cuales son la independiente y la dependiente, la cual la independiente nosotros hemos abordado que son los factores que empujan a estas personas a hacer una migración irregular a los Estados Unidos. Esto puede ser por diferentes causas, ya sean socioeconómicas, políticas, ambientales. También está la violencia en el país, la escasez de empleo, la falta de oportunidades que tal vez se podría encontrar en El Salvador, que esto contribuye a hacer una migración irregular a los Estados Unidos. Pues la variable dependiente se mediría también a través también de la combinación de datos cuantitativos, como digamos el número de migrantes irregulares y también reconociendo cuánto es las experiencias o motivaciones, que en este caso pues sería los conocimientos cualitativos, en los cuales estas variables pues
se examinan entre sí porque tienen bastante relación, ya que en la cual pues se ha utilizado lo que es mixtar estos dos métodos. Y por último, pues tenemos el estudio de la población, o tenemos, digamos, una muestra, digamos, de la población en la cual hemos recabado todos estos datos, que puede ser el control irregular en Estados Unidos, en los salvadoreños, es el censo de personas, pues las cuales se han optado por irse, que es un porcentaje tomar esta población o esta muestra, ¿verdad? Seleccionamos también que se empleará la combinación de estos métodos, los cuales anteriormente vengo recalcando. También trabajan directamente con los migrantes salvadoreños, en los cuales nos ayudan también a identificar cuáles son los posibles participantes de esta área. Bueno. Reciban un cordial saludo, compañeros, compañeras y licenciado. En el siguiente video explicaré la sección de los instrumentos que utilizaremos para la recolección de datos. En la investigación que nosotros hemos formulado sobre el control de la migración irregular de salvadoreños a Estados Unidos, se utilizarán varios instrumentos de recolección de datos, incluyendo encuestas, entrevistas, análisis de documentos. Estos instrumentos proporcionarán una comprensión integral del problema de investigación y van a permitir la recopilación de datos más certeros, datos con los cuales nosotros podamos validar información tanto cuantitativa y cualitativa dentro de la investigación. En cuanto a las encuestas, para que tengamos una mejor idea de cómo se desarrollará este cuestionario, constará de datos y de un cuestionario estructurado que nos ayudará a recopilar los datos cuantitativos de los salvadoreños migrantes. ¿A qué nos referimos con cuantitativos? Estamos viendo los aspectos más generales, como las preguntas incluirán temas relacionados a información demográfica de las personas que han migrado hacia el exterior, hacia Estados Unidos, antecedentes socioeconómicos que los hayan podido llevar a tomar esta decisión, motivaciones migratorias, experiencias y percepciones en cuanto a las medidas de control que se han tomado. Y esto nos ayudará a tener visibilidad de una mejor escala y confiabilidad de los datos recolectados. En cuanto a las entrevistas que realizaremos, estas entrevistas serán preguntas o entrevistas semiestructuradas con migrantes salvadoreños de igual manera, informantes clave y partes interesadas relevantes. Se desarrollará una guía de entrevistas que constará de preguntas abiertas que permitirán que los participantes puedan compartir sus experiencias, lo que significa que esta visión nos dará un enfoque más cualitativo, nos dará un enfoque que nos va a permitir percibir sus puntos y los motivos por los cuales tomaron esas decisiones, su perspectiva, sus puntos de vista con la migración irregular, con base en los objetivos de la investigación y la literatura relevante de la investigación. Y estas entrevistas serán grabadas en audio, por supuesto con el consentimiento de los entrevistados, y transcritas para su posterior análisis. El análisis de documento, la parte del análisis de los documentos recopilados, bueno, en esta parte esos documentos van a proporcionar información adicional o complementaria y por supuesto haremos una revisión sistemática de los patrones más relevantes
de la investigación que estamos realizando. El instrumento de la encuesta se va a someter a pruebas de validación, al igual que el método de la entrevista, para garantizar su precisión y que sean fidedignas. En cuanto al análisis de datos cuantitativos, los datos cuantitativos recopilados a través de encuestas se realizarán utilizando técnicas estadísticas apropiadas. Se calcularán estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar para resumir las características de la muestra y las variables clave. Como estaba mencionando anteriormente, es un enfoque más general para sacar un promedio más numérico y un porcentaje real de cuántas personas piensan de esta manera, y los datos cualitativos nos ayudarán a ver el trasfondo de esto, de por qué piensan de esta manera. Son estos datos cualitativos los que son recopilados a través de entrevistas y se someterán de igual manera a un análisis temático. Las transcripciones y los datos textuales se codificarán sistemáticamente para identificar temas, patrones y relaciones. Y finalmente la integración de los hallazgos cuantitativos y cualitativos. Los hallazgos que haremos se integrarán para proporcionar un análisis completo del problema de investigación. Ese sería nuestro punto final. La integración de los hallazgos se presentará de manera coherente, asegurando las conclusiones extraídas sean respaldadas por la evidencia de datos. Mi nombre es Jessica Stephanie Amaya Castellón y en esta ocasión hablaremos sobre el control de la migración